pues estamos en una presentación más de teatro crítico, en esta ocasión con un tema que hemos denominado, que hemos llamado Hispanoamérica Hoy. Y bueno, vamos a tener hoy una plática con mi amigo Alberto Franceschi y vamos a tener una presentación más entonces de teatro crítico. Para quien no haya observado tal vez o haya visto los videos o los otros programas y este nombre de teatro crítico le pueda parecer extraño o raro para un programa como este, pues en realidad habría que recordar que toma su nombre de una obra que un filósofo español de primera importancia, por desgracia a veces olvidado en el estudio de la filosofía o por lo menos de la historia de la filosofía, que fue el padre Feijó, Benito Feijó, que fue un padre de la orden de los benedictinos, y hizo una obra voluminosa, enorme, de 9 volúmenes, que escribió durante un lapso de más de 20 años, en realidad, de 1727, 28 hasta 1740, y que fue compilado en 9 tomos. Es una obra tremenda, y donde la característica de esta era la crítica, el análisis filosófico desde sus coordenadas sistemáticas, de análisis de los momentos, de temas del momento, a veces de supersticiones del momento, de crítica de su presente, y por eso retomar esta idea de teatro crítico para ejercer de alguna manera aquella labor que el padre Feijó hacía desde esa manera filosófica. Criticar el presente, entenderlo, criticar supersticiones o mitos que tanto abundan hoy. Dicho esto, pues como es un programa de presentación y pretendemos que esta sea el inicio de varias charlas que vamos a tener con nuestro amigo Alberto Franceschi, pues vamos a empezar con algún preámbulo, glosando, y hasta llegar al punto que nos corresponde hoy bajo este rubro amplio que hemos llamado Hispanoamérica de hoy. Así que hemos de tocar varios puntos. Pues antes que nada, a mí me gustaría mucho presentar a Alberto Franceschi, amigo nuestro, y yo quisiera iniciar esta conversación pidiéndole a Alberto que nos cuente cómo entró él en contacto con el materialismo filosófico, cómo nos conocimos en España, por cierto, de manera muy azarosa, muy espontánea. Cuéntenos, Alberto, ¿cómo está? Pues muy bien, Axel, muchas gracias por la invitación y esta extraordinaria posibilidad de compartir contigo minutos en esta pantalla de teatro crítico, que ya diste la explicación de dónde viene el nombre del gran filósofo Feijó. Y hay innumerables presentaciones de teatro crítico, muchas de ellas de los alumnos de don Gustavo Bueno Martínez y de muchos de la Escuela de Filosofía de Oviedo. Y es un honor estar en esta misma pantalla que estuvo el gran maestro y al lado de tantos otros discípulos de él que han venido pues a lo largo de años explicando en estos programas sus puntos de vista, ¿no? Lamentablemente yo no tengo el nivel de dominio del materialismo filosófico, para decirlo brevemente. No pertenezco a las tradiciones de la escuela. Yo me he asomado a lo que Teatro Crítico publicó en muchas oportunidades, y a los propios videos y audios de la Escuela de Filosofía de Oviedo, de la Fundación Gustavo Bueno. Y bueno, y he leído la poco de literatura que circula en Hispanoamérica. Últimamente tuve la oportunidad de tener varios libros en mi viaje a Oviedo, cuando te conocí precisamente, me traje algunos de los libros de don Gustavo y estoy leyéndolo. Digamos, yo soy, aunque tengo a lo mejor el doble de edad tuya, soy muy nuevo en esta historia de
A ver, hablemos con sinceridad, Axel. Hay un dominio de conceptos, de, de todo el sistema de ideas de don Gustavo que le escapa a cualquier persona que no haya por años y años tratado de adentrarse en ese sistema filosófico. De manera que yo me acerco al sistema filosófico. Quisiera poder dominar los complejos marcos conceptuales y los complejos, la terminología incluso, que es muy difícil. Ya a mi edad, no soy chocho, Hombre, no, no no, soy Alberto. anciano, pero tampoco soy un jovenzuelo que absorbe y absorbe. Entonces, con un dominio escaso del sistema filosófico de don Gustavo, me ha dado por lo menos para intuir la grandiosidad de ese sistema de ideas, lo impresionantemente completa que es el acercamiento que hace el materialismo filosófico a través del actualismo con el que maneja, por ejemplo, los conceptos de historia, de la política, de la geopolítica. Son cosas que no, yo, por ejemplo, no me familiarizo, no puedo familiarizarme en el estricto tema filosófico. O, mira, allí hay jóvenes matemáticos brillantes, etólogos, geógrafos, es decir, gente que desde sus profesiones logra articular con los conceptos de bueno, las ideas de bueno, y hacen pues una rigurosa expresión de ese sistema. Yo he tomado el aspecto que era más familiar con mi nivel de conocimiento, que era algo de historia y algo de política. Mi vida fue la de un militante, y entonces, y mi actuación en los últimos 20 años ha sido la de un opositor persistente al régimen político de Venezuela en el exilio. Y eso en el exilio 7 u 8 años, cuando fue ya imposible hacer vida política activa en Venezuela. Entonces, yo puedo darme cuenta y percibir que el sistema de ideas de don Gustavo y los desarrollos, sobre todo, que he oído a partir de personas como don Tomás García, el propio Gustavo Bueno Sánchez, el hijo, con muchos aportes sobre nuestra percepción de la realidad a nivel internacional, o el amigo Martín, que ha hecho también aportes importantes. Yo me he fijado, por ejemplo, hay una persona que ya tú debes conocer, se llama Sí, Iván Vélez. cómo no, claro, Iván el amigo Vélez Iván. estudió tu país y fue capaz de diseñar, ¿cómo se llama? De construir un sistema impresionante de ideas sobre Cortés y sobre los primeros tiempos de la Nueva España. O yo le Y diría, Alberto, que por lo menos sobre una parte de la historia del país. ya, entonces, esa persona está allí disponible para nosotros como fundador como activo de esa escuela de filosofía de Oviedo, y a través de Iván Vélez nos hemos enterado de muchas cosas de nuestra propia historia. Y él mismo habló hasta de un ideólogo venezolano de principios del siglo XX. A mí Cómo me no, impacta a veces Paco que Fombona. a veces conocen más de nosotros mismos, de nosotros, que nosotros mismos. Entonces, bueno, A aquí veces, lo que a veces. estamos es intentando una aproximación. Yo por lo menos, tú estás más estudiadito en la cosa del sistema filosófico. No se crea, Alberto. Yo te oí en una conferencia muy breve que hiciste, de 4 horas y media, con apuntes muy rigurosos sobre la propia historia de México, sobre todo el siglo XIX. Entonces, aquí hay unas desigualdades que son imposibles de disimular. Hay un dominio mucho mayor del lenguaje, del sistema filosófico, del sistema de ideas de don Gustavo, por parte de esta escuela, de los miembros de esta escuela, y el papel de allegados nos toca a otros como yo,
tú estás un poco más impregnado de todas esas ideas fundamentalísimas, pero podemos intentar, digamos, aprovechar el activo que pareciera solo terminológico. No es terminológico, Claro. es mucho más completo y complejo, y sin embargo, pues nos atrevemos a sustentar estos conceptos fundamentales y tratar de aplicarlos a la realidad actual. Por ejemplo, y para entrar en materia, perdonen lo largo de esta No, introducción, está bien, Alberto. que de un poco para aterrizar la gente en quiénes son estos, de Claro, qué eso hablan. está muy Bueno, bien, claro. entonces, exacto. Entonces, un concepto fundamental que es, por ejemplo, la dialéctica de imperios, los antagonismos y luchas de imperios. Eso como concepto fundamental al lado de la dialéctica de Estado, que supera ampliamente los criterios empobrecedores de la lucha de clase, que era lo que tenía el marxismo antes para poder explicar muchas cosas, aunque lo revistieran de lucha de clase internacional y cosas por el estilo, aunque tuvieran también nociones sobre el imperio, etcétera, que son las heredadas de Lenin, de Hitler. Bueno, lo cierto es que mientras los llamados marxistas no entendieran, por ejemplo, que existió un imperio soviético, que así fuese un imperio generador, fue un imperio también opresor de nacionalidades oprimidas, si no se entiende que el proceso de China es a la conformación plena y directa de un nuevo imperio, al parecer hasta ahora generador también, pero no sabemos porque están exhibiendo un músculo impresionante en materia de equipamiento militar, que anda tú a saber si no es para correrías chinas a lo largo del siglo XXI en otras partes, mínimo en Asia. Entonces, a ver, este concepto de dialéctica de imperios, de antagonismo y dialéctica de imperios, sin eso no se entiende muchas de las cosas que nos ocurren a cada una de nuestras naciones. Yo, por ejemplo, ese concepto de incluirnos en la lucha de imperios como eje central para explicar muchas cosas, es la que nos permite entender a este imbécil de Maduro que viaje y viaje para Rusia y viaje para China, buscando, además de la consabida, ¿cómo se llama?, sucursal castrista, que sin ser imperio, esa política, esa geopolítica como la domina Cuba, es por supuesto un interés, digamos, para nosotros antagónico, para los chavistas de simbiosis con los intereses de una burocracia de Estado allí, de este Estado totalitario cubano vecino, y entonces han armado una compleja madeja de responsabilidades y de aristas, pues, del tema de la opresión al pueblo venezolano, que no se entendería si no somos capaces de, digamos, asimilar lo que es interés soviético, no, interés ruso, perdón, interés chino, interés cubano, intereses de las otras burguesías a través del estudio de la dialéctica de Estado. El interés de Estados Unidos, claro, también. Estados Unidos, por supuesto, el imperio norteamericano dominante a nivel mundial. Si no nos metemos los imperios europeos agrupados en la Comunidad Europea, o si no entendemos en la dialéctica de Estado nuestras complejísimas relaciones con Colombia, que nos hacen en vasos comunicantes con ellos, dependientes de muchas cosas que vamos a tener que dilucidar, cuidado si en semanas, porque es inevitable una confrontación de tipo de guerra con Colombia, motivada por los chavistas. Pues entró usted pisando fuerte, usted entró tocando los temas duros, pero mire usted en lo que ha dicho, todo lo contrario, Alberto, yo diría, y rescataría yo ahora dos cosas de lo que usted ha dicho. No, hombre, usted es ya al ejercer, al tratar de emplear estas ideas filosóficas, esos conceptos, en el análisis de la realidad actual, eso usted ya lo hace un materialista, Alberto, ya lo integra usted a la escuela, no solo es un allegado, es usted un integrante. Y algo más, yo diría que no solo no va en detrimento de lo que ahora usted decía, de que bueno, siempre la formación filosófica y de estas cuestiones pues llevan años y eso, pero yo, todo lo contrario, yo resaltaría dos cuestiones de usted. Primero, que usted que es un hombre político en esencia, mi estimado Alberto, tenga usted la intención, el interés y
advierta usted la importancia para un político su formación filosófica, ¿no? Que en buena medida no solamente son ideas abstractas, ideas de escritorio para artículos o ensayos, sino que las fuerzas políticas actúan en función de programas, en función de planes, y en la articulación de esos planes y programas mucho tiene que ver cuáles son los principios de donde beben, cuáles son las ideologías que los inspiran y que se formen algo objetivo, que es la gobernanza de un país. Yo realmente... ahí está resumida, media hora mía, lo resumí en 2 minutos. Todo lo contrario, Alberto, resaltar eso, porque eso es un ejemplo para el resto de otros políticos que tienen que atender a esa formación filosófica. Yo solo lo resalto, Alberto, no solamente no juegue en contra de usted, como dice, sino es loable y aleccionador que advierta la importancia de ideas filosóficas, de una formación filosófica para un político, que es en esencia esto, ¿no? El maestro Gustavo Bueno decía algo que a mí siempre me gustaba, porque es muy rudo. Él decía que son los políticos los que están más en contacto con la realidad que los propios científicos. Eso es tremendo, ¿no? Sí. Que también luego tienen sus desvaríos. En cambio, en el mundo político es lo real, lo inmediato, a lo que hay que responder, porque si no se te salen de las cosas, ¿no? Yo rescataría eso, Alberto, que es fundamental, y el vigor y la intención con la que usted ha asumido, usado, aplicado estas ideas en el análisis de la realidad internacional y particularmente venezolana, con la que usted está cercano, y pensado en eso, ¿no? Y aparte ejercer esas ideas no solamente en el análisis, sino en lo que implica tener un conjunto de ideas bajo las que se actúa también. Eso es real, ¿no? Entonces eso, todo lo contrario, Alberto, eso es muy importante y deberían de aprender el resto de políticos. Muy bien, Alberto. Ahora, es una contradicción, no sé si aparente o real, pero como sistema filosófico, si hacemos depender la política que, por ejemplo, expresamos, defendemos, esquematizamos en tal o cual realidad, y decimos que el materialismo filosófico debe responder a eso, hay una contradicción en esto. El sistema filosófico, por definición, durará siglos. Durará lo que dura la fortaleza, la potencia de sus conceptos, de su manejo de realidades que trascienden siglos. Y nosotros manejamos apenas coyunturas y realidades muy concretas, muy actualistas, ¿no? En esa contradicción vivimos. O sea, no puede uno aspirar que el materialismo filosófico te responda por las cosas que los venezolanos necesitamos ahora. Pero es un hecho que gracias al materialismo filosófico podemos abordarla. O sea, no sé si logro explicar. O sea, yo no le puedo pedir a la gente de mis amigos de Oviedo, que son también los tuyos, que ellos se adscriban a las ideologías o a las propuestas o a los esquemas de razonar de los políticos que manejamos el materialismo filosófico de Oviedo para comprender nuestras realidades. Porque lo extraordinario es que puedan haber, ojalá, varias ópticas del tema y entremos a discutirlas para ver cuál resulta comprobada en la realidad. La ventaja nuestra es que estamos dispuestos a confrontar con la realidad la potencia del sistema de ideas de don Gustavo. Y mira, yo tengo una relativa ventaja respecto a otras personas. Yo fui marxista hasta hace 30 y pico de años, y dejé de serlo. Tuve la ventaja de que era trotskista, que era una variante del marxismo ruso que, bueno, lograba explicar muchas cosas en los contextos de las contradicciones de imperio, pero era esclavo del monismo, de la suposición de que la lucha de clase explicaba todo. En realidad no explicaba mucho, pero era para nosotros un esquema más que suficiente, pero que era mucho más suficiente que la propia vertiente estalinista, porque los trotskistas lograban comprender la naturaleza aberrada del sistema soviético, la purulencia burocrática
que hacía del Estado soviético un Estado conservador. Después lo volvimos a entender otra vez dentro de un ángulo del sistema de ideas de Oviedo, de que es impensable la Unión Soviética sin conceptualizarlo como un imperio generador inicial. Y eso te simplifica enormemente, pero aquellas nociones de los trotskistas, de Estado obrero degenerado, agencia del imperialismo mundial, que no sé, eso era complicadísimo. Sin embargo, era mejor que la visión del nacionalismo casi primario, primitivo, de las escuelas estalinistas que se subordinaban a Moscú y punto, o a los castristas. Y toda la miseria teórica y política del marxismo contemporáneo era fácil rebatirlo desde ese ángulo, digamos, más dinámico de lo que era el trotskismo. Pero a su vez el trotskismo pecaba del mismo mal último de todo el marxismo, una escuela que, pretendiendo explicar los fenómenos mundiales a partir del concepto absolutamente artificioso de la lucha de clases, sin comprender a fondo la dialéctica de Estado y la dialéctica de imperio, pues sencillamente hacía nula muchas de estas comprensiones. A mí me tocó el privilegio, estando en una corriente de estas del trotskismo, en tratar de abrir el trabajo hacia los países del este y constituir núcleos en Rusia, en Alemania Oriental, en Polonia, ¿cómo se llama? En Rumania, en Checoslovaquia, buscando construir núcleos en esos países. Uno llegó rápidamente a la conclusión que la famosa tesis de Trotsky sobre la revolución política que vendría casi fatalmente en la Unión Soviética y en los países del este europeo, y China y Cuba, bueno, sencillamente tenía un problemita. Querían era el capitalismo los obreros y no una renovación del socialismo. Está bien, es más complicado que esto que estoy diciendo, porque era el anhelo de preservar sus condiciones de las llamadas conquistas socialistas, las hubieran querido conservar, pero no podían conservarse en la economía estatista de los países, de la economía estalinista, de los países de la burocracia soviética y sus satélites. Y entonces quedaron como entrampados históricamente, pero el trotskismo y el marxismo estaban aún más entrampados que las propias masas que pretendían interpretar. Era la trampa de la inviabilidad del llamado socialismo en un solo país. Ya lo había propuesto Trotsky, pero solo que no llegó a la conclusión necesaria. De todas maneras, en esta fase de la humanidad, la economía planificada con ópticas de clase es absolutamente la más tonta de las utopías, que fue lo que ocurrió, y esa utopía se derrumbó. Entonces, con la gente de bueno, logramos entender esto, de que la Unión Soviética fue un imperio generador, en el sentido de que al interior de su frontera, una colosal revolución de fuerzas productivas, la incorporación de millones y millones de personas al trabajo asalariado, etcétera, pero que estaba condenado al más absoluto fracaso cuando se entendía en un plano histórico mucho más general que aquello era un episodio pasajero, que la Unión Soviética no podía cumplir su objetivo histórico de completar algo así como un superimperio mundial. Se atascó, entró en colisión con el imperio dominante, mucho más dinámico, de renovación tecnológica, mucho más incisiva en la vida de la gente, porque no puede negarse que la Unión Soviética tenía maravillas en industria espacial, pero era incapaz de hacer buenos pares de zapatos o llevar, digamos, niveles casi primarios de mejoramiento del consumo para la gente. O sea, ese tipo de problemas, desde que uno los pudo entender a partir de la geopolítica y los problemas globales, desde la óptica de la lucha de imperios y de la dialéctica de Estados, y no desde aquel simplismo de que todo era lucha de clases y la lucha del proletariado, cuando desde el propio 1914, cuando estalla la Primera Guerra, ya el proletariado mundial es una ficción completa, porque se van a las trincheras a matarse los obreros alemanes contra los obreros de las otras partes de Europa y particularmente de los rusos. Hay que hacer una reinterpretación de todo eso, que es lo fantástico de la escuela de bueno, que lo que te hace es plantearte unos temas que deben ser
otra vez abordado. En estos días escuchaba una disertación del amigo Tomás García, por ejemplo, que discutía allí con otro sobre Brest-Litov, o sea, el armisticio de Brest-Litov, todo el escenario de la lucha interna en la cúpula del Partido Soviético, del Partido Comunista de la Unión Soviética, sobre qué hacer frente a la paz que Alemania les arranca en forma de rendición y todo el debate que hubo alrededor de la paz de Brest-Litov. Bueno, eso es una discusión impresionantemente actual todavía para entender el propio desarrollo del Estado soviético y el atascamiento histórico que significó que Rusia debió hacer prevalecer sus intereses nacionales y las aspiraciones de burocracia rusa nacional, que es lo que explica todo el desarrollo del estalinismo. Es decir, que Trotsky estaba condenado de inicio por la primacía de los temas de la nación rusa a ver perecer sus peregrinas ideas sobre la revolución mundial y la inminencia de tal revolución mundial. ¿Ve? Ese tipo de cosas a mí me apasiona. Sí. Y yo diría, bueno, muchos otros temas hay que tocarlos en América actual desde esa óptica absolutamente distinta. Perdona que haya ocupado mucho espacio de tiempo. No, Alberto, al contrario. Los comentarios que usted hace, las glosas que usted hace, a mí me funcionan porque a partir de ahí va usted tocando temas muy importantes. El primero de ellos, que ahora usted lo decía, como a su vez corolario, de lo que yo sostenía, de la importancia filosófica, de la formación filosófica para un político, ¿verdad? Y usted tocaba algo muy importante que en términos generales podría establecerse como la relación entre filosofía y política. Y formulado así, entre esos dos términos, filosofía, o la conjunción lógica y política, pues podrían desarrollar muchos tipos de relaciones que podría establecerse, ¿no? Usted tocó una de ellas, claro, no es que a partir del materialismo filosófico, casi de una manera axiomática o por la vía deductiva, se extraigan determinados principios políticos o se va a extraer una política económica determinada o políticas públicas determinadas, ¿no? Pero sí, claro que sí, es una concepción del mundo que es diferente, por ejemplo, a la que puede plantear las concepciones liberales o las concepciones, como usted lo ha dicho, también marxistas. Eso es muy importante, ¿no? La relación entre filosofía y política, pues puede ir desde un punto de vista nociológico, cuál es la relación entre la filosofía y la teoría política, pero también, desde luego, que es la que ahora usted glosaba ahora, cuál es la relación entre las ideas políticas, entre las ideas filosóficas y la acción política. Eso es muy interesante. Y claro, que usted también lo ha señalado, no se pueden deducir, le digo, una política económica de un conjunto de ideas filosóficas, pero sí marca derroteros, marca rumbos, y el realismo final de la realpolitik, muchas veces, ¿no? Que son cuestiones culturales de actuar al momento, ¿no? Y claro, no es igual actuar creyendo, yo qué sé, en el liberalismo político o la democracia fundamentalista, como lo han planteado, a sostener, o desde un punto de vista, por ejemplo, marxista, actuar en función de lucha de clases, de este concepto, como usted ha señalado, ¿no? Claro que los marcos filosóficos marcan a veces líneas generales en la concepción del mundo, ¿no? Entonces es muy importante lo que dice Alberto. Y claro, lo que ahora usted comenta, que está en plena relación, ¿no? Entre esto que decíamos, las ideas filosóficas, la acción política, que son relaciones, como usted dice, son difíciles de establecer siempre y no se pueden tomar como causa-efecto de esta manera, ¿no? Como deducción a partir de una doctrina filosófica, pero es verdad, ¿no? Lo que usted siempre ha subrayado de las debilidades, por decirlo así, de las contradicciones internas que a veces presenta el marxismo, ¿no? Sobre todo esta idea de la lucha de clases, omitiendo el conflicto entre estados o entre imperios, que es lo que hace marchar la historia universal, ¿no? Y sin embargo, yo recuerdo ahora de que don Gustavo Bueno siempre decía que en un cierto sentido todos somos marxistas y que el marxismo no puede morir, claro, en un sentido histórico, es decir, el hecho de haber roto el idealismo en cómo se entendía el aspecto histórico, ¿no?
a ¿No través será que, no será de que, espíritus. no será que su marxismo no podía morir? Eso es distinto, claro, pero hay ideas objetivas ahí. Por ejemplo, la cuestión central de el entendimiento de la historia, ¿no? Aunque luego es reinterpretado por el materialismo filosófico, pero es algo que Marx aporta y está allí, ¿no? Romper toda esta concepción. Es que ahora parece obvio, pero claro, en el siglo XIX, que alguien diga, ya no es el espíritu absoluto, ya no son es el espíritu objetivo que marca la historia, sino es algo tan terrenal como puede ser, de nuevo, producción es radical, claro, con todas las entrañas metafísicas que el marxismo tuvo, ¿no? Y eso es lo que Así usted ha es. señalado, es muy importante, es muy Claro. importante. El Es papel que, hay que... mira, tú sabes lo difícil, Axel, discutir esto con gente que no sea capaz de entender que el marxismo es un punto del desarrollo del conocimiento, de las teorías políticas, súper válidos y súper pertinentes, mínimo, para todo el que quisiera pensar el desarrollo humano, el desarrollo civilizatorio, la historia de las sociedades políticas, etc. De manera que tampoco puede entenderse los fanatismos benditos con los que esas ideas son adoptadas por personas y quieren meter la realidad a juro dentro de esos esquemas y terminan creyendo que es la realidad la que se equivoca Claro, y no sus dogmas, ¿no? totalmente. No, yo entendí la evolución de las ideas pasa por el marxismo en el siglo XIX. Lo que es impensable es que siga creyéndose que tienen una validez universal en pleno siglo XX o avanzado ya el El siglo 21, XX. para nada. Entonces, ese tipo de cosas, yo por ejemplo, te confieso mi impotencia para discutirlo con personas que no sean capaces de entender que Marx es un momento de la historia del conocimiento político que debe ser, digamos, incorporado para poder desecharlo mejor, porque si no, no hay manera de, se queda en el aire muchas ideas que dependen de ese entroncamiento histórico de la evolución de la lucha de ideas. Esta noción básica de don Gustavo, pensar es pensar contra alguien, pensar contra algo, bueno, es la madre del cordero, como dice. No hay manera de entender hoy si no pensamos contra el marxismo. Pero a su vez el marxismo fue la concepción o las ideas que permitían pensar contra las anteriores escuelas de pensamiento, entre ellas el idealismo o dentro de corriente socialista el propio posibilismo de los años del siglo XIX. ¿Sí? Lo importante es que ya estamos donde estamos. A principio, ya con 20 años del siglo XXI, la quinta parte del siglo XXI, comprendiendo que el marxismo fue un momento de esas ideas y de que el sistema económico filosófico que creó alrededor de un Estado ya sucumbió, que la Unión Soviética no existe más, que el Imperio Soviético cayó, pero la estupidez política, Axel, de mucha gente que cree que el comunismo sigue vivo en la Unión Soviética, e incluso que no dicen que la Unión Soviética cayó, y que, o sea que Putin y Rusia es lo mismo que la Unión Soviética, o sea, hay que ser algo tarado, y sin embargo hay muchos tarados. Por ejemplo, la oposición radical en mi país, la inmigración está llena de gente que desconfían de Putin, porque el oportunista de Putin, aprovechando la estupidez de la clase política venezolana, que es procomunista, pero más bien pro no sé qué, porque es que son una agencia del castrismo. Y entonces el Putin y los mismos chinos agarran estos tontos como conejillos de India para sus maniobras diplomáticas contra Estados Unidos. Una especie Y los de estira Estados y Unidos a encoge. la vez a otros sectores, ¿no? Irremediablemente, ¿no? Claro, entonces, pero la gente cree que eso es porque son comunistas los venezolanos de Maduro, aliados con el comunista Putin, sin entender Entiendo el punto. a su vez dicen, y los comunistas chinos, sin distinguir que una cosa es el Partido Comunista Chino, totalitario de vocación, pero que encabeza una revolución económica de tipo capitalista, de Estado, nuevo tipo, no sé cómo alcanzamos a definir todo esto, y que genera una política internacional que
le permite, bueno, qué bueno, estos venezolanos regalándome petróleo barato a cambio de darle moneda allí para que se corrompan. Tú sabes, esto baja a terreno que a veces la gente no sospecha porque es que uno plantea esta cosa. Yo soy de los que creen que habrá muchos fusilados en China a partir de la corrupción gigantesca de haberle entregado a los chavistas decenas de miles de millones de dólares en un tal fondo chino, que es un fondo casi que de expoliación a Venezuela por parte de China. Bueno, y si habían unos tontos que querían regalarle a cambio de excedente financiero chino, que fue lo que hicieron, o de desaguadero de muchas materias de uso comercial, perfecto. Pero detrás de esas relaciones del chavismo, que es una cosa, una excrescencia parasitaria de esas llamadas ideas socialistas, que nunca lo fueron una casta de corruptos que usaron a su vez la motivación del socialismo para hacerse ricos todos. Eso lo puede haber ahora en el sistema ruso y en el sistema chino, de que las antiguas propiedades estatales se convirtieron en grandes, usando esos conglomerados estatales industriales, se convirtieron en potentados, en millonarios en dólares del Partido Comunista Chino o de la aristocracia esta de Putin en la Unión Soviética. De eso hay total ignorancia, pero el que lo quiera ver en Venezuela, ahí está. El sistema chavista es por definición un sistema ligado al intercambio de drogas con Estados Unidos, perdón, el envío de drogas a los Estados Unidos, y sumas millonarias. Se habla de 700 u 800 mil millones de dólares sustraídos a la riqueza histórica de Venezuela y que fueron a parar a los bolsillos de burócratas y de sus asociados de la vieja burguesía de Venezuela, que es la otra cosa novedosísima. No hay un reparto del excedente de la pobre Venezuela, que se la han repartido los malandros de las viejas clases y de las nuevas clases. Pero para entender eso había que entender las cosas en otro marco teórico y en otra visión geopolítica, que no es la de las inercias de la Guerra Fría, aunque le quieran hacer ver al país de que estamos ante las inercias de una alianza lógica con Rusia y Putin, y que China es un abanderado y nuestro aliado contra el imperio norteamericano y sandeces por el estilo. Digo esto porque, mira, más de lo que tú crees, es actual estos debates en la oposición venezolana y en lo que se va a plantear como alternativas políticas inmediatas. Claro. Nosotros, por ejemplo, yo sostengo la idea de que hay que aliarse de manera muy estrecha con la administración Trump de Estados Unidos para salir de esta peste chavista. Ahora, ¿qué le parece, Alberto, ¿qué le parece ahora, Alberto? Porque usted está, usted entrando de lleno al tema que nos seguía. Antes de entrar en materia fuerte, que es hablar, claro, al hablar de Hispanoamérica hoy, es hablar de las partes que la componen. Y desde luego una parte que la componen es la República de Venezuela, Entonces, Alberto, ¿qué le parece que antes de entrar con este muy buen preámbulo que hemos hecho de intercambio de ideas, que hemos comentado un poco distintos puntos, la relación que puede haber entre filosofía política y acción política, que bueno, nos desborda en este asunto y en este programa, con esas glosas que ha hecho usted sobre la situación, de cómo lee usted la situación en Venezuela, cómo lo entiende usted y el análisis que usted hace. ¿Qué le parece si glosamos en un punto en el que convergemos los dos de manera muy amplia, que es la idea de Hispanoamérica, confrontada también frente a la concepción o a la misma idea que han llamado Latinoamérica y las ideas que de ahí se han derivado? Mire, usted ha dicho algunas cosas muy interesantes, ¿no? Para entrar ahora a hablar de Hispanoamérica, glosar un poco lo que usted ahora nos ha expuesto. Es verdad, para entender hoy a Venezuela es fundamental comprender y partir de este análisis objetivo y real de la dialéctica de estados, del conflicto entre imperios, y la contienda universal hoy presente que está entre Estados Unidos y China popular. Y antes de entrar ahí, yo había pensado, porque claro que nos ha ocupado la situación de
de Venezuela nos preocupa, la hemos seguido desde hace algún tiempo, años en realidad, desde que llegó este fenómeno de Hugo Chávez a la presidencia. Hemos tratado de seguir la evolución política de Venezuela. Y ahora retomando esto, aunque sea un poco así, no tan cuestionado como gustaría, pero bueno, es una charla, recordar la teoría del Estado del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, ¿no? Que lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Pero es un paso muy importante en cuanto a entender la composición del Estado. ¿Qué es el Estado? O por lo menos los componentes del Estado. Y hemos hablado, en términos genéricos, que todo Estado está compuesto del régimen político, de la capa basal, una capa económica, de sus recursos naturales, de sus recursos energéticos, de donde subsiste una nación, y una cuestión central, del ámbito de sus relaciones internacionales, de la relación entre un Estado con otros Estados o con otras sociedades políticas. Y lo que hoy yo creo, a reserva de que luego lo comentemos, que está pasando en Venezuela, a partir de esta teoría del Estado, de esos componentes que brevemente hemos expuesto, hay una clasificación del Estado en función de sus componentes, cuando a veces prima la capa del régimen político sobre la capa económica o de los recursos naturales. Y yo creo que hoy vemos en Venezuela una sociedad política en la que está muy presente y predomina su capa, su ámbito de las relaciones internacionales. Como usted lo ha dicho, Venezuela se encuentra entre Estados Unidos, también las presiones de Estados Unidos, entre las presiones chinas, entre las presiones rusas, que hoy vemos a Venezuela, bueno, dominada en ese sentido estructuralmente como sociedad política por esta capa que en el materialismo filosófico, en su teoría política, se ha denominado cortical, ¿no? Es decir, de relación de unos estados con otros estados. Eso es muy interesante, me parecería decirlo, tratando de hacer un diagnóstico objetivo de la situación venezolana, ¿no? Muy bien, Alberto. Yeah. Dígame. No, ya sabía yo que si usted hubiera arrancado, hubiéramos avanzado mucho más rápido. No se preocupe. Mira, Axel, esta arquitectura de partir de las nociones básicas del Estado, de la sociedad política, de la nación venezolana y de las naciones de Hispanoamérica, mira, permite un eje ordenador de la conversación, la discusión, mucho más eficaz que, bueno, mi perorata inicial sobre temas agarrados más o menos en abstracto. Mira tú, mira para qué es útil haber entendido las cosas con el amigo Gustavo Bueno y Gustavo Bueno Sánchez el hijo. A ver, el Estado venezolano es Estado ¿desde cuándo? Ahí viene el primer problema, igual que para México. A usted le lleva práctica, yo te oí 4 o 5 horas, creo que son 5 en lugar de 4. La historia de la conformación de la clase política mexicana es todo el siglo XIX y te falta el XX, que es tan complicado, que arranca con una revolución de 7, 8 años y de consecuencias que te van y te hunden en la revolución cristera por allá a mediados de los 30, qué sé yo, y todavía en la problemática que implicó el nacionalismo de Cárdenas y todas las consecuencias. Pero todos ellos bajo la óptica, me imagino, de la tragedia para México de haber sido amputado el 60% de su territorio. ¿Bien? Esos en una temas, guerra la gente cree, por los norteamericanos. Por los norteamericanos. La gente cree que esos son temas como pasado y de historia. Hey, Axel, el muro de Trump tiene que ver con esa historia. Que si no. Porque si usted tiene mayoría mexicana, a ver, 2070, usted tiene Texas, Colorado, Arizona, ¿cómo se llama? California. California. San Francisco. Ajá, exacto. Con 75-80% de población de origen mexicano, si usted le pone un muro, no será evitando la idea de que vuelvan otra vez a querer ser parte de una... ¿eh? Yo lo he entendido siempre desde el punto de vista de la política norteamericana, el detener el movimiento migratorio es totalmente entendible. Y en ese sentido yo entiendo a Trump. Decíamos en broma. Quizás no tienen la pista fundamental de esa motivación. Es más, hay una cosa rara.
los mexicanos se indignan con el muro. Viven peleando y entonces hay periodistas y toda clase de fantoches que toman esto como la idea anti-Trump y los propios demócratas de forma inconsciente los demócratas favorables a que no haya tal muro. Ya va. O sea, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Porque no es inocente. Y hay de aquel que crea que es inocente el estimular que vengan más mexicanos, cada vez más mexicanos, a ser emigrados hacia Estados Unidos. Desde el punto de vista norteamericano, es una aberración política e histórica. Ya lo hemos entendido. Decíamos perdona que te haya cambiado el tercio de Venezuela no. México. Pero es que todos son temas que son apasionantes. Mira, entonces, a ver, lo de la teoría del Estado. Nuestra capa basal del Estado, de la nación política venezolana, que arranca en 1830 separado de la Gran Colombia. Claro. Bueno, ese Estado ya tiene un primer problema. La capa basal, que incluye territorio, 2.800 y pico kilómetros de costa, pero un subsuelo privilegiado como ningún otro en el mundo, porque es el poseedor de las principales reservas mundiales de hidrocarburos y de no sé cuántos minerales raros y nuevos, etcétera. Esa capa basal que al lado de nuestra población constituye su riqueza, su ganadería, su agricultura, etcétera, constituye esa base del Estado venezolano. Ese territorio fue, digamos, malbaratado. Esa capa basal fue reventada por la administración chavista. O sea, los tipos, sin haberse percatado del nivel de crimen que hacían, han acabado, chicos, con incendios provocados por su ineptitud y su locura para administrar. Reventaron las refinerías, chicos. Venezuela es un país que no tiene gasolina para sus automóviles, chicos. Para 200, 300 mil barriles de gasolina diario que se necesitan para sus automóviles. No hay gasolina, hay que importar la gasolina después de haber exportado gasolina durante décadas. Teníamos casi 4 millones de barriles y ahora no llega a 200.000 barriles. O sea, esa destrucción de la capa basal del Estado venezolano tiene una incidencia inmediata en la capa conjuntiva, es decir, las deformaciones enormes de la propia distribución del ingreso, del sistema sanitario, el sistema escolar, de la infecta cantidad de burócratas sin oficio que purulan como parásitos de ese mismo Estado. Y de esa capa, que el régimen, y que esas, usted lo ha dicho muy bien, y que no se crea en el sentido de hispanoamericanismo y de creer que conformamos parte de una comunidad, todos los países hispanoamericanos, histórica. Hay un problema que a mí me parece inobjetable en la situación venezolana, que es que en el ámbito de su vida económica, de su circuito económico, de su capa basal, de sus territorios, de su recurso, está hoy por hoy, hay que decirlo, lo vemos desde aquí, destrozada, deshecha realmente. La destruyeron. Hay un problema tremendo, incluso de abastecimiento para el propio consumo de la gente, ¿no? Y cuando se llega a ese grado, eso es la base del es duro, porque mire, más allá de una posición u otra, hay hechos objetivos que no se pueden negar, y lo que es innegable, ¿no? Ahora glosando, el hecho de que hay estos llamados CLAPS, ¿no? Los comités locales de abastecimiento popular, que es una copia de lo que hizo Allende, ¿no? Cuando empezó el problema. A mí me da miedo que retomen esos nombres, esas copias, porque son de mal agüero, hay que decirlo, sí. Son de mal agüero, y es de mal gusto poner esos nombres históricos, esas cosas. Pero eso que demuestra que hay un problema de abastecimiento y donde el circuito económico de Venezuela se encuentra roto, se encuentra severamente afectado. Y eso es fuerte, ¿no? Se nos va cortando el tiempo, por lo menos para este primer programa, pero es verdad, yo como un compañero hispanoamericano que ve con tristeza lo que sucede en Venezuela, glosaría esto, mi estimado Alberto, a ver qué nos puede decir. Que no quisiéramos, o al menos, le digo en ese sentido de hispanismo, de hispanoamericanismos, ver a Venezuela como antes de Chávez, pero tampoco verla como está después de Chávez. Es decir, que quisiéramos ver, no sé si me explico, ¿no?
no, ni como estaba antes de Chávez, con todos los problemas que había, el Caracazo, todo lo que pasó en 89, que lleva esa crisis tan fuerte, que también explica el fenómeno de la llegada de Chávez al poder, pero tampoco verla después de Chávez, como está ahora, ¿no? No, es decir, que si llega en su momento la caída o el fin del gobierno de Maduro, no haya una especie de restauración, sino otra cosa, otro modelo político, una nueva Venezuela. ¿Qué pensaría de esto que le comento, mi estimado Alberto? No, yo iba a que una vez que constatamos la destrucción de la capa basal del Estado y la desarticulación y desorden de la capa conjuntiva, donde podíamos incluir hasta la moneda Sí, fue pulverizada, todas las relaciones civilizadas, campo, ciudad, aparato escolar, aparato sanitario, todo eso voló en pedazos. Y ¿qué me dice usted de la capa cortical? Las Fuerzas Armadas, corrompidas hasta los tuétanos y penetradas por los carteles de la droga, siendo ellos mismos, a su vez, la cúpula de los gangs de la droga. Cuidado como tenemos eso en común con México. No le pido a usted que tenga una definición sobre ese asunto, pero para nosotros este debate está cerrado en Venezuela. Las Fuerzas Armadas como institución fueron pulverizadas por el narcotráfico y convertidas en una agencia del delito internacional. Por eso, todo aquel que diga que la superación de esta situación por vía militar tendría que saber que al propio tiempo tendría que haber una ¿cómo se llama eso? Depuración, pero impresionante, quirúrgica, de las graves, ¿cómo se llama? Espacios gangrenados por el delito del narcotráfico de esas mismas Fuerzas Armadas. Tenemos un país hoy por hoy fracturado y las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales son bandas que entre ellas pelean a su vez por espacio de territorio. Este es un país que lo más parecido que le puedo conseguir es el de las guerras civiles incesantes del siglo XIX, solo que no hay 2 o 3 grandes factores, hay 100 bandas distintas disputándose el territorio maltrecho de Venezuela, arruinado y reventado por los tráficos de las mafias. Es ese tema al que hemos llegado después de la administración excepcional del socialismo del siglo XXI, del imbécil Chávez este. Podrá ser el ídolo de los paniaguados que todavía pueden creer en eso, pero el activo de Chávez es la destrucción de un país, manejándolo a punta de ideas absolutamente trasnochadas y absolutamente carentes del menor sentido y coherencia. La destrucción del chavismo quedará como modelo para lo más impresionantemente, ¿cómo se llama? Impresionante de incógnita. ¿Por qué hay chavistas todavía en América? Porque que los haya en Venezuela se explica. Los financiados con el asistencialismo a una población reventada de hambre, que entonces, bueno, el que es chavista come, carajo, esa es una gran justificación. Pero en América hispánica, ¿por qué hay chavistas? Y entonces ahí no puedes moverte sin extraer la filiación general política mundial de lo políticamente correcto, de las ideologías de género, de las ideologías del castrismo, del guevarismo, de todas estas pestes del ¿cómo se llama esto? Del cosmopolitismo, no, del globalismo. Sí. No puede entenderse el chavismo sin Obama y sin la Clinton y sin reincorporar a Cuba en el concierto de las naciones con su peste burocrática cubana y sus chulos. Es decir, ¿qué es lo que viene para Hispanoamérica si el tema sigue siendo Chávez o no Chávez, Castro o no Castro? Ese es un tema que debía haber sido superado hace rato, constatando el fracaso de 60 años del comunismo cubano y del archifracaso chavista como exportador de todos los haberes nuestros, con el que mantuvo centenares de miles de vagos en toda América para que le rindieran pleitesía a este charlatán de 7 suelas de Chávez y a sus sucesores macabros del madurismo. Pero ese tema de la lucha ideológica abierta, para mí solo puede ser comprendido dentro de ese concepto de la lucha de imperios, pero también de la dialéctica de Estado.
conclusiones como la que te adelanto para alguna ocasión que la hablemos. No hay salida para Venezuela, no hay salida sin una confederación con Colombia en materia económica, por ejemplo. O somos una sola economía o Venezuela seguirá dando tumbos. Bueno, también tenemos otra salida, declararnos el paraíso de las inversiones extranjeras y que seamos codiciados por los monopolios, ¿cómo se llama? Por los conglomerados financieros del mundo entero que vayan a ese país de jauja donde todo les está permitido. Bien, podíamos tener una modernización acelerada, pero base nacional para sustentar una capa basal productiva de nuestra propia alimentación, de nuestra propia vida, digamos, de construir nuestras ciudades, etcétera. Eso es impensable en una especie de liberalismo en estado puro. Habría que pensar en reconstruir ese estado, que haga planes y programas, y yo no los veo viables sino en unidad con Colombia porque tenemos una economía destruida y necesitamos la racionalidad con la que Colombia, a pesar de todos sus problemas, ha mantenido el régimen capitalista en Colombia. Necesitaríamos más bien superar las fronteras con Colombia y permitir una interacción muy, muy extraordinaria de ambas clases empresariales, la nuestra inexistente y la que existe casi delincuencial directa, y la colombiana que teniendo también sus espectros, digamos, sus aspectos y sus sectores delincuenciales, sin embargo, todavía es una burguesía competente para producir muchísimos artículos del consumo cotidiano de su mercado. Esos son temas, como ves, que nos acosan porque es inminente, al parecer, el vacío enorme que deja el derrumbe del chavismo a la cabeza del Estado venezolano. Y tenemos que preparar el relevo. Eso es verdad, Alberto. Muy bien, pues mire, de este programa nos quedan poca cosa más que 10 minutos. Yo quisiera ahora... Queda. Nos quedan 10 minutos. Pues yo quisiera ahora... Porque yo lo que puedo abrir son otras 10 interrogantes más. No se preocupe. Para no despistar a nuestra audiencia que pueda ver que dijimos que íbamos a hablar de Hispanoamérica hoy y nos remitimos a una parte, pero es muy importante porque hemos dado un banderazo directo a los temas que queremos platicar con usted, Alberto, y que en estos 10 minutos quisiera yo glosar ahora algo, y me gustaría, Alberto, que en unos 3-5 minutos nos contestara unas preguntas que hemos preparado para usted. A ver qué le parece. Bueno, eso debe... Entonces vamos a tratar de ordenar este desorden. Dale. Muy bien. Mire, pues ahora en esta glosa para que decíamos sobre la idea de Hispanoamérica, es algo muy importante, Alberto. Y me parece que se haya desatado bien así la plática, un poco más fluida que que otro tipo de formato verbal, más formal, o acaso más académico, riguroso. Pero es muy importante porque al final hay un punto en el que usted y yo convergemos de manera muy clara y muy puntual, que es sobre la idea de Hispanoamérica. Y cuando usamos el término Hispanoamérica, puede parecer como un sinónimo más, para no decir Latinoamérica, como un término más, como una palabra más, sin mayor importancia. Y yo diría que todo lo contrario, que son concepciones distintas, que por desgracia en nuestros países, y a partir muy intensamente trabajado también por todo el ámbito anglosajón, y también por corrientes indigenistas al interior de nuestros países, se ha articulado una concepción histórica, una filosofía de la historia, una interpretación de la historia de nuestros países en la América española, en la América que hablamos español, en donde hay una aversión a España y en donde la labor civilizatoria que realiza España en estas tierras, en las tierras americanas, es vista como una cuestión de expolio, de explotación, de dominación, y un sentimiento antihispánico, en donde es suponer que fue lo peor, que fue un colonialismo expoliador, donde no se hizo otra cosa más que saquear y robar recursos. Y es allí donde es ahí la importancia que se puede observar
de una de las tesis, tal vez alguien que no haya escuchado en un primer momento de Gustavo Bueno, del materialismo filosófico, pero algo fundamental que usted ha usado ya en su análisis, que es la idea de los imperios depredadores e imperios generadores. La idea de imperio es en general todo estado aquel que se expande y tiene una influencia más allá de sus propias fronteras nacionales. Y ahí por lo menos se puede analizar de esta manera dos tipos de imperios. Los depredadores, al estilo inglés u holandés, aquellos que expolian pero no dejan nada, aquellos en donde no hay ninguna labor, para decirlo en términos sencillos, comprensivos para todo el mundo, ninguna labor constructiva, sino solo de expolio de recursos, de explotación de la mano de obra nativa, y no hay ninguna labor constructiva. Al contrario de los imperios generadores, donde podría parecer extraño comparar la labor generadora que pudo haber tenido el Imperio Español o la Unión Soviética, por ejemplo. Pero en el caso del Imperio Español, para ahora yo querer hacerle esas preguntas, pero para ir glosando esto de la idea de Hispanoamérica, la importancia y la labor constructiva que hace España en las tierras americanas, que no es una labor de expolio, que es una labor en donde se crean instituciones políticas, donde no somos colonias, sino somos virreinatos, es decir, somos partes formales y orgánicas del Imperio Español, de la nación española, ¿no? Eso es muy importante, en donde hay una lengua, en donde se construyen universidades, en donde se construyen imprentas, en donde se publican libros, en donde se traslada todo el desarrollo que la sociedad helénica occidental en ese momento, que en España traslada a nuestras tierras, a las tierras americanas. Eso es una labor muy importante, pero no solo eso, que no es un asunto menor, el hecho de la lengua, que 500, 400 millones hablemos español. ¿Qué quiere decir eso? Fue pues, la potencia que fue el Imperio Español en ese momento y su labor constructiva. Por ejemplo, yo siempre remito a esto. En Oviedo, en Asturias, en España, no había universidad todavía. Y aquí en México, bueno, lo que posterior seriamente México, Nueva España, ¿no? Ya teníamos una universidad y ya teníamos un colegio en donde se enseñaba latín y donde se enseñaba filosofía. Es decir, incluso hasta la introducción de la filosofía con el padre Fray Alonso de la Veracruz, en donde se publican aquí los primeros manuales de filosofía y de metafísica, el hablo del 1540, 50, es algo sorprendente, ¿no? Entonces, y que a partir de este hecho histórico hay algo más, que hoy tiene importancia política, y que con esto concluiría y le haría yo las preguntas relativas a otros temas para cerrar. Pero yo quiero cerrar esta parte con esta reflexión, que esta situación histórica hoy tiene hondas implicaciones políticas. Yo he pensado y propugno y creo en ello firmemente, en que los países de la América española, de Hispanoamérica, no bajo la idea latinoamericanista, muchas veces indigenista, ¿no? Suponer que previo a la llegada de los conquistadores o de España, del Imperio Español, ya existían nuestros países o ya existía América, no, ni siquiera existía, no puede existir la idea ni siquiera de América, porque unos pueblos del norte no conocían a los del sur, muchas veces ni siquiera en un mismo territorio más o menos cercano. Entonces no pueden decir que previo a la acción de España en América ya existían nuestras naciones o nuestros países, no existían, no podían existir. Entonces eso es muy importante, y en eso se ha formado ese mito muchas veces del latinoamericanismo, o suponer que son los pueblos indígenas la raíz de nuestras naciones, cuando realmente no podemos entenderlo así. ¿Cómo podría hablarse de unidad en unos pueblos en donde no podría entenderse un guaraní y un otomí en México, por ejemplo? Son lenguas totalmente, bueno, no tienen nada que ver en su estructura ni lingüística, ni sintáctica, ni gramatical, ni nada, ¿no? Es decir, la unidad, podemos hablar de Hispanoamérica por la unidad que se logró a través de España y que forjó España. Y yo creo ahora en esa situación política que frente a la contienda universal de Estados Unidos, de China, y en la medida que se puedan dar las condiciones, aunque hoy se vea lejos,
que la América española, que Hispanoamérica, que México, que Colombia, que Guatemala, que El Salvador, que Argentina, en fin, incluido Brasil también, en la idea de Iberoamérica, ojalá en algún momento logren articular un proyecto común para no quedar tragados en la contienda entre Estados Unidos y China, ¿no? Eso sería loable, eso sería importante. Yo recuerdo ahora, y cierro ahora sí, para hacerle las preguntas, en esa obra de Gustavo Bueno, España frente a Europa, hay una parte que a mí siempre me ha gustado demasiado, porque marca línea y porque genera una perspectiva política. Cuando dice el profesor Bueno que no podemos quedarnos tragados por el mundo anglosajón con el imperio del inglés, sino que nos caben varias posibilidades. Una de ellas, y esto creo que cuadra muy bien, es intentar buscar un camino de desarrollo independiente hispanoamericano por la vía falsa, mentirosa, desastrosa históricamente, del indigenismo, de la Pachamama, de Evo Morales, por ejemplo, que es un claro caso, como idea de liberación, que no va por ahí, que ya vimos históricamente que ha sucumbido y que ha fracasado. Hay que decirlo, en Venezuela el caos es claro, una inestabilidad muy fuerte y dolorosa. En Bolivia igual, bueno, es el fracaso de esos modelos que se han inspirado en esas ideas, pero tampoco cabe la vía de plegarnos plenamente al mundo anglosajón ahora o entregarnos a los chinos hoy presente en la situación, sino que había una tercera posibilidad, que es en la que creo y espero se pueda en un lapso poder construir, que es, me gusta cómo lo dice el profesor Bueno, ya recordaremos en otros momentos, que es el camino de esa, ya habla así don Gustavo, casi textual, de esa liberación del capitalismo norteamericano, en ese sentido, del imperialismo norteamericano, afirmando nuestra unidad hispanoamericana y las soberanías nacionales de cada uno de nuestros países. En unidad también con España, desde luego, una comunidad hispanoamericana, eso es muy importante. Muy bien, Alberto, yo le quiero preguntar ahora en estos minutos que nos quedan, 7 minutitos, usted, como ya se ha podido ver en nuestro auditorio, es un hombre político que ha estado usted en la oposición venezolana, en la oposición a la fuerza política que representó Hugo Chávez en su momento y que hoy está en Maduro, representada o gente como Diosdado Cabello. Yo lo sigo a usted en sus videos, en sus programas, y he escuchado que desde hace algún tiempo un sector de la oposición, porque ahora quisiera hacerle esas dos preguntas que a ver si nos puede contestar en 2 minutitos cada una, Alberto, a reserva que la retomemos en el siguiente programa, que desde luego aquí nos acaba esto. En primer lugar, glosar esto. Usted ha sido, o en usted han visto un sector de la oposición venezolana como una posibilidad, como una propuesta, mejor dicho, de encabezar un gobierno alternativo, es decir, tras la desestructuración de Venezuela, le han propuesto a usted asumir la conducción política de Venezuela y llevar un nuevo proyecto para la nación venezolana, un sector de la oposición, y en segundo lugar preguntarle a Alberto cuál sería la diferencia, eso es muy importante, eso va a ser muy instructivo para nuestro auditorio, entre cuál es la diferencia, las vertientes, yo sé que es difícil contestar en breve, pero que pueda usted glosarnos rápidamente en torno a las distintas posiciones que hay en la oposición venezolana, que se ha llamado así genéricamente. Por un lado vemos a Mut, a Capriles, que en su momento yo recuerdo fue varias veces candidato opositor a Chávez cuando aún vivía, hoy con lo de Guaidó, etcétera. ¿Cuál sería usted primero la diferencia que usted establece entre la oposición? ¿Cuál es su posición respecto a estas fuerzas? Y esa propuesta, Alberto, que yo he tomado, vamos, que a mí me ha sorprendido y me ha gustado, de que usted encabece, ¿no?, un proceso de rearticulación, de reconstrucción de la nación venezolana. Somos todos oídos, Alberto, díganos. Sí, pero tengo que decirte que más que preguntarte, has logrado angustiarme. ¿Cómo me vas a dejar 3, 4 minutos para explicarte lo que es? ¿Ah? Para explicarte nada más y nada menos que las incógnitas de la política venezolana para los próximos años. Denos un adelanto y en el programa que sigue
Hablamos largo y tendido. Bueno, mira, sobre lo de hispanismo, para mí es una cuestión, un monumento, la idea según la cual nosotros no éramos de España, éramos España. El que no entienda eso no entiende nada. ¿Entiendes? O sea, no es un problema de dominio de los españoles, los peninsulares, eso es toda cháchara de incultos. Era España, era todo este continente y de la frontera de Canadá hasta Tierra del Fuego, y éramos una sola economía, una sola moneda, una sola lengua. Había sí un factor que, digamos, y un solo mestizaje, por cierto, y había un factor que distraía aquello, era la lucha de la iglesia contra el trono. Es lo que explica, por ejemplo, lo de las lenguas. Sí, habían 200 lenguas indígenas, pero las que han sobrevivido es porque se les hizo lenguas escritas. Lenguas escritas, lenguas habladas. Y eso fue obra de la iglesia. Por los propios frailes españoles, que si no, ni se sabrían. Pero los curas querían entenderse con los súbditos de la corona en un idioma específico, que era el latín de la iglesia y la lengua indígena del conglomerado tal o cual. Hasta que, bueno, hay toda una pugna que obliga a las propias comunidades, etcétera, a educarse en español. Esa no es una discusión de la colonia, es una discusión en España en este momento, entre los tipos estos, para no mal calificarlo, de País Vasco, de Galicia o de, sobre todo, Cataluña, que buscan el separatismo y el bendito lío de la lengua en el centro de todo. Eso es un tema apasionante que podríamos discutir con propiedad después. Ok, lo importante es retener, Latinoamérica es incluso una nomenclatura que pertenece al intento de los franceses de colarse acá como si tuvieran intereses específicos o nosotros en ello, en eso del el imperio del latino nunca hubo. Nosotros ni somos del Lazio italiano, ni tuvimos nada que ver con el latín, salvo la iglesia que no es pro-francesa, la iglesia española. Entonces, ¿dónde viene eso de Latinoamérica? Yo no que las lenguas nuestras descienden de latín. Bueno, sí, pero fuimos lengua hispánica cuando llegamos aquí. Claro. De manera que esas son discusiones absolutamente artificiales. Esto es Hispanoamérica y, por extensión, Iberoamérica, incluyendo Brasil. Esa es la terminología correcta. Así se sigue hablando de Latinoamérica. Bien. Muy bien. Muy bien. Sobre el tema específicamente de Venezuela, y esto que apenas empezamos a hablarlo sobre el tema del Estado y las naciones, la nación política venezolana y las naciones políticas. Eso es. Pero cuéntenos ahora, en el siguiente programa, vamos a hablar largo y tendido, pero cuéntenos ahora sobre esta situación. Ya la audiencia habrá algo. El Estado se ha derrumbado. Ellos lo destruyeron. El Estado que hay que reconstruir de la nación política venezolana es un ¿cómo se llama esto? Un desideratum. Si no reconstruimos el Estado, la nación venezolana puede dispersarse y puede incluso ser codiciada por países vecinos, cada uno que agarre su pedazo de riqueza venezolana. Ojo que esto es una encrucijada histórica. O sea, para nosotros hay el descubrimiento allá, Colón, el año 498. Hay la independencia, 810, 821 y con el 30 incluido para separarnos de Gran Colombia. Y hay ahora. Son 3 momentos fundacionales de lo que somos o fuimos. Y está planteado ahora en plena disolución de la sociedad venezolana cuál es el remedio. En los remedios están los de los chavistas que ya fracasaron, lo de los socios de los chavistas, que son todos esos liderazgos que tú escuchas hablar en la prensa y en la televisión, son todas agencias políticas de impostores de la clase, de la élite venezolana. Habla usted de la MUD, habla usted de la MUD, sí, de y Capriles, de su partido, y los partidos que ya... De Acción Democrática. De los partidos que ya... De los partidos que ya no existen, pero sobreviven sus apetencias de seguir con la rochela de querer tomar el presupuesto para hacerse rico. Escúchame, en Venezuela lo expedito para hacer fortuna era mezclarse
a una élite política para recibir favores, para lograr, digamos, dólar preferencial. Y eso no es solo el chavismo, eso viene de la propia llamada Cuarta República. Las agencias de control de cambio fueron una fuente de corruptelas impresionantes. Bueno, solo que el chavismo las multiplicó por 100. Pero no te estoy exagerando. Con Lucinchi se pierden 7.000 millones de dólares que él reparte entre los banqueros que dice él que lo engañaron. 7.000 millones de dólares. Chávez repartió 700.000 millones, chicos. Se dice fácil. 100 veces más, amigo. Entonces, a ver, ¿a dónde va Venezuela? Va a un permanente caos si no hay una solución de fondo. Y yo lo que he propuesto es, con una corriente que hemos llamado repúblicos, y que para varios de nosotros están inspirados en las ideas de Bueno, nosotros queremos es reconstruir la nación política venezolana con un nuevo Estado que, por supuesto, arranque allá de las conquistas civilizatorias de España en América, pero que nos permita repensar nuestro país en los términos en que heredamos esa frontera y esa capa basal de nuestro Estado. Nosotros queremos ese territorio, debe ser de un Estado civilizado que ordene, chicos, que los venezolanos, bueno, van a las escuelas, van a un sistema de salud, tienen unos cabildos, tienen unos partidos políticos, es decir, reconstruir el país y la nación política. Es que la gente cree que podemos seguir siendo lo que hemos sido y no podemos seguir siendo lo que hemos sido porque es el caos viviente. Entonces, ¿de dónde viene la hipótesis de que yo pueda encabezar eso? Bueno, viene de gente que ha pensado las cosas en los mismos términos que mi persona, a saber, hay que reconstruir desde cero el Estado venezolano, porque no existe el Estado venezolano, es un Estado delincuente, formado por pandillas que se repartieron la capa basal de la nación y se lo transformaron en riqueza personal y está en cuentas bancarias y está en dominios mafiosos de lo que se llaman los pranes, es decir, jefes delincuentes que desde las cárceles controlan pedazos del país o controlan ramas de la economía, o la aristocracia militar, que es, digamos, bandas de delincuentes con soles, con jerarquías, esa peste de la élite militar, de la élite judicial, un país donde los jueces venden la sentencia masivamente. Eso no es un Estado, Axel, es una porquería histórica que resulta de la putrefacción de todo lo medio bueno que teníamos y que ha terminado por deteriorar de una manera salvaje toda la vida civilizada en Venezuela. ¿Qué posibilidad de que yo sea? Mira, ahí lo que viene es una guerra sin fin de varios años. O le damos solución por un corte quirúrgico, que lo represento o yo u otro que quiera hacer lo mismo y yo lo apoyo. Aquí no se trata de considerarse, ¿cómo se llama?, mesías de nada. Si hay una oferta política que diga sustancialmente, digamos, que llegue a las mismas conclusiones que nosotros sobre la necesidad de reconstruir el Estado y que deberá hacerse por métodos de violencia inicial. Por supuesto, sí hay que pelear contra todos estos zánganos de la política y de las finanzas que han saqueado al Estado venezolano y lo convirtieron en una agencia de sus coimas y de sus, ¿cómo se llama?, de sus mordidas y de su control político absolutamente delincuente. Bueno, si hay otras personas, otro grupo, nosotros lo apoyamos. ¿Y cuál es el problema? Pero lo que haya que hacerse tiene que ser quirúrgico. Y esa es la diferencia mía con todos los demás políticos. Esa operación quirúrgica ojalá fuera comprendida en España ampliamente. Yo lamento, por ejemplo, que los amigos, yo sé que voy a decir una impropiedad para algunos oídos sensibles, pero a mí, yo que, por ejemplo, respeto enormemente a Vox de España, sí, y lo considero una esperanza, pero fundadísima, de la regeneración histórica de España. Chico, la primera incursión hacia Venezuela que hace Vox es recibir al paniaguado Guaidó. Guaidó. Lo hizo por necesidad de pragmatismo político para demostrar que Sánchez era
un agente chavista y Guaidó era el de la oposición. Bueno, recibió a un farsante, los amigos de Vox. ¿Bien? Ojalá. Tajantemente diría así, así calificaría tajantemente a Guaidó. Sí, es un estafador. Es alguien puesto por las élites, por los factores del dinero, de los bolichicos que pululan en España. El padre del creador de Guaidó es Leopoldo López, ¿cómo se llama? Embajador no, chico, del Parlamento Europeo por el PP. O sea, mira, la gente no sabe el nivel de connivencias que hay entre el chavismo y la oposición emigrada de la MUD, que controla vía los bolichicos, que son los financistas que se hicieron multimillonarios con el chavismo y que cuya plata está en España y está en Miami. Es que esto hay que echar el cuento completo, Axel. Nosotros tenemos una burguesía delincuente, que ha hecho de su visión futura un negocio a través de la MUT, a través del Capriles, Leopoldo López, el Guaidó, y que tienen audiencias acá por la vía de los eternos lobbies que operaban, del señor Cisneros, del Grupo Venevisión, de los banqueros venezolanos emigrados de otros tiempos que los echaron por corruptos y se reagruparon acá con los nuevos ricos chavistas. No te estoy hablando de pequeña fortuna, te estoy hablando de decenas de miles de millones de dólares en cuentas privadas de jerarcas militares y políticos del régimen chavista. Y esos agencian en Washington y que son visitados una y otra vez los jerarcas del Departamento de Estado, donde habían hasta gente de Chávez, chicos, en el Departamento de Estado. Es que esto hay que desnudar demasiadas vestales para, digamos, entender de que estamos ante unas aristas bastante pestilentes de la política internacional y de la política de nuestro propio país, que se convirtió en botín de la clase chavista y de parte de la vieja burguesía venezolana asociada al chavismo, y la capa cortical, comillas, de la diplomacia en una agencia directa del narcotráfico. Eso parece mentira, parece que hubiera sido así, pero resulta que sí es así. Cuando tú tienes ese cuadro completo de pestilencia, ¿qué puedes hacer en un país? Tienes que cortar por los años, tienes que cortar. Y esa cirugía es la que yo propongo. Ahora, llegaré. Bueno, tendrás un amigo en la presidencia del nuevo Estado venezolano, pero yo me temo que es un poco más complicado de lo que cree la gente. Podría decir, mi estimado Alberto, entonces, que el presidente de la República de Venezuela es mi amigo. Ya hablé con él. Imagínate tú. Alberto, hemos de concluir este programa por ahora, pero le propongo que en nuestro siguiente programa, que hacemos hoy el compromiso de grabar uno por semana, comentemos ahora sí directamente, y el título sea para nuestro próximo programa, Venezuela hoy. ¿Qué le parece? ¿Y por qué no México hoy? Porque le toca a usted. Para la siguiente hablamos de México, que hay mucho de qué hablar también. Ya. Alberto, debemos concluir ahora. Okay. Le agradecemos infinitamente que usted ha estado con nosotros, una plática muy emocionadora. Para nosotros este es un momento agradable, no es ningún trabajo. Hablar con amigos y hacernos escuchar es un placer. Igualmente, Alberto. Pues mandamos un saludo a quien nos escuche y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, Alberto. Igualmente. Chao.